en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que anunciamos o predicamos. El Señor nos está diciendo que muy cerca de nosotros está esta palabra de fe que anunciamos, está en nuestra boca. En el versículo 10 define lo que está diciendo el versículo 8, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para salud, para liberación, para rescate, por seguridad, por bienestar y por toda gracia. O sea que debe haber confesión de parte nuestra, sonido en nuestra boca. Al leer la palabra, al estar en el día, en todo momento, no se debe apartar esta palabra de nuestra boca. El Señor se lo dice a Josué en Josué capítulo 1, versículo 8. Recordemos que estas palabras no las dijo Josué, no las dijo Moisés, se las dijo fue el Señor. Y le dice, Josué capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca, es de tu boca, o sea, debe haber fono, sonido, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y empieza con los beneficios, no es un mandato, sino que el Señor empieza a hablar de los beneficios de darle sonido a la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y empieza con el primer beneficio, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea que confesar la palabra tiene muchos beneficios, vamos a hablar de ellos, pero uno de ellos es que cambia patrones de conducta, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando una persona empieza a escuchar la palabra o a darle sonido a la palabra, esa persona tiende a cambiar. Lo hemos visto cuando visitamos a alguien y empezamos a hablarle la palabra, la persona empieza a leerla, empieza a confesarla, empieza a darle sonido. Esa persona empieza con un temor en su corazón, empieza a trabajar. Y incluso el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 13, versículo 19, donde dice que la palabra es la semilla que es sembrada en el corazón. Pero cuando alguien no la entiende, solo hubo el sonido, pero no la entendió, dice que el enemigo va y la arranca. O sea, la palabra tiene un poder impresionante que cuando alguien la escucha, le da sonido a la palabra, es una semilla, eso dice Mateo 13, 19. Y el Señor le está diciendo a Josué, y no solo a Josué, sino a todos nosotros, está diciendo que no se aparte de tu boca ese libro de la ley y la palabra, sino que meditemos en ella de día y de noche. Y empieza el primer beneficio, que es un cambio de patrones de conducta. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dios empieza a crear temor, esa semilla en la persona. Y dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios en San Juan 6:63 dice, el espíritu a la verdad, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo hoy son espíritu y son vida. La palabra del Señor Jesús es espíritu y es vida. Todos sabemos en Juan 1:1 que en el principio era el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y el Señor Jesús dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Qué es la palabra en sí? ¿Qué ejecuta la palabra cuando usted y yo le damos sonido? Que el Señor nos lo dice en Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 10:8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca.
Dice, porque con la boca se confiesa para ver todos estos resultados: salud, salvación, liberación, rescate, seguridad, bienestar y toda gracia. Eso dice Romanos capítulo 10, versículo 10. La palabra de Dios tiene un efecto tan impresionante, o que la palabra dice en Santiago, perdón, en Efesios capítulo 6, versículo 17, dice: y tomar el casco de la salvación o el yelmo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo, la espada del Espíritu. Cuando alguien está confesando la palabra, le está dando sonido, allí esas letras que están escritas, una persona lo confiesa. Si lo cree con el corazón, es para justicia. Pero si lo confiesa es para ver resultados de salud, salvación, liberación y todo lo que hemos dicho, toda gracia. Entonces, el confesar la palabra tiene un efecto impresionante. Cuando empecé a aplicar esto, se vio el cambio. Sucedió algo que me impresionó mucho y empecé a trabajar de esa manera en lo espiritual. Estuve en una iglesia predicando cuando el pastor me comentó de una situación que estaba sucediendo con una de las personas que estaban yendo a la iglesia. Estaban yendo por una necesidad. Había una situación bastante fea, demoníaca en la casa de ellos, tanto que ellos contaban que los arrastraban de los pies en las noches, les abrían las puertas, veían personas que traspasaban los muros, yo los veía, y se sentaban en la sala y se les reía, y otras cosas. Y ya habían ido trinitarios, incluso de la iglesia, del nombre, habían ido a orar allá. Y era algo tremendo, una situación bastante maluca. Entonces el pastor dijo: vamos a orar, ayúdenme a orar, tenemos esta situación. Y yo lo único que pensé fue en la situación de cómo el Señor enfrentó la batalla que hubo entre el Señor y el enemigo. ¿Cómo fue que Él lo venció? Fue a través de lo escrito, de la palabra de Dios. Y es que uno no puede, uno en su forma humana, nivel humano, no puede con esa situación, con esos espíritus, porque son autoridades superiores, pero el Señor Jesucristo los venció y nos dio autoridad a nosotros y potestad. Pero bueno, cuando llegamos allá a la puerta, yo empecé confesando la palabra, entrando con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Va a arrinconar lo que sea, va a vencer lo que sea, va a destruir lo que sea. Y empecé a citar los textos. Señor, escrito está: he aquí tú nos das poder de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Porque, Señor, tú estableciste que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Tú despojaste todo principado, los dejaste sin autoridad. No tienen poder, Señor, ante tu nombre. Los despojaste, los exhibiste públicamente y triunfaste sobre ellos en la cruz. Empecé a entrar citando textos de la palabra. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Y condenarás toda maldición, toda confesión, toda palabra que esté en contra nuestra en juicio. El Señor la condenará, porque esa es la herencia de los que le servimos al Señor. Y empiezo con la palabra, entramos, yo no vi nada, no sentí nada, solo lo que me habían dicho. Pues lo había oído, pero no tuve ninguna experiencia, como algunos decían que cuando estaban orando sentían que yo no sé qué. Y salimos el pastor y yo de allí, me fui a mi ciudad otra vez. Cuando al tiempo volvieron a invitarme, fui allí cuando el testimonio de que después de ese día ellos no volvieron a sentir nada en ese lugar, y incluso ellos tenían que bajarse de su apartamento y dormir en una buseta que ellos tenían. Entonces un bus
eh, era tan terrible la situación, pero ¿qué fue lo que hizo allí el efecto? No fui yo, no fue, digamos, que la organización, fue la palabra de Dios. La autoridad la tiene en la palabra. El Señor nos dio esa autoridad, pero es al confesarla, al decirla. Es la que está con nosotros, es la que abre caminos, es la que abre las ventanas de los cielos. Es la palabra la que nos da las llaves de todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? La palabra nos salva. Eso dice Romanos capítulo 10, versículo 10, que cuando lo creemos, bueno, se cuenta para justicia. Y es muy importante porque Abraham creyó y fue contado para justicia. Pero cuando lo creemos con el corazón y lo confesamos con la boca, hay una ejecución poderosa. Empieza a actuar el Espíritu de Dios, su espada, porque el Espíritu es vida, porque la palabra de Dios es Espíritu y es vida. Tan poderosa es la palabra que Moisés repitió un texto por 39 y 40 años. Lo estuvo repitiendo constantemente. No sé si lo repitió varias veces en la semana. Lo que sí sé es que se repitió por 40 años. Y no falló. Moisés era constante con repetir estas palabras. Porque él sabía que muchos ataques en contra de Israel no eran eh, físicos, sino también espirituales, como lo era este brujo de Números capítulo 24, que no era ningún profeta. En Números capítulo 10 nos muestra la Biblia, versículo 35, dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántese, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cada vez que el arca se movía, ¿cuánto tiempo estuvieron con el arca en movimiento en el desierto? 40 años. 40 años estuvo el pueblo de Israel. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, los millares de Israel. O sea que Moisés confesó esta palabra por más de 39 años. ¿Sí? 40 años. Incluso el salmista, en el Salmo 68, versículo 1, él escribe estas mismas palabras: levántese, oh Dios, y sean esparcidos tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Era tan importante, hermanos, el confesar ya lo que estaba escrito, que el sacerdote en el sacrificio de la tarde o en el culto de la tarde se paraba siempre, todos los días, a declarar lo que Dios había establecido. El Señor se paraba al frente de Israel y decía: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Y el nombre de nuestro Dios te bendiga, que hoy sabemos que el nombre es Jesucristo. Ahora, la palabra tiene un poder sobre nuestras vidas, que el confesarla nos, primero, crea en nosotros patrones de conducta. Dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El comienzo de los salmos también es: el que medita en su palabra de día y de noche empieza a ejecutar también bendiciones. Y que al final dice: y todo lo que hace prosperará. Entonces, el uno está constantemente declarando la palabra, diciendo la palabra, en todas las áreas de nuestra vida. Esa palabra es la que va a hacer el trabajo, digámoslo así. Porque como estaba diciendo ahorita, una de las batallas que hubo entre el Señor Jesús y el enemigo fue una tentación. Pero el Señor no sacó una palabra nueva, no se enfrentó allí con el enemigo, aunque el Señor legisló, el Señor dio palabras, cambió muchas cosas. eh, También, digamos, cambió unos mandamientos y todo eso. Bueno, en lo que está, hizo jurisprudencia, todo lo que el Señor hizo en el Nuevo Testamento con la palabra, pero con el enemigo hizo algo.
el enemigo lo tentaba y el Señor salía a la defensa, era con la palabra. Porque es que la palabra de Dios era Dios. Es la que nos defiende. Es la que hace muros. Es la que va a atacar. Es la que el Espíritu levanta bandera cuando el enemigo se encuentra en nosotros. Pero la que ataca, vence. La que entra en las personas, en sus huesos, hasta en sus tuétanos, a su ser, en su conciencia, en todo, es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Eso dice Efesios 6:17. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces, debemos entender que es necesario estar confesando la palabra. Digo que desde que he puesto esto en práctica ha cambiado mucho el ministerio. Estábamos en un evento en cierta ciudad y como ustedes saben, en los eventos hay personas encargadas del altar. Pues estaba un invitado, un hermano que Dios usa mucho. Y en las predicaciones, entonces estaba concentrado, yo sentía que Dios estaba hablando conmigo de frente. Cuando en uno de los cultos, pues en uno de los primeros cultos se manifestó allí un demonio, una joven. Y bueno, eso las personas fueron, pero siempre, digamos, dañó un poco el ambiente. Y se fueron y la llevaron a cierto lugar y allí estuvieron y los hermanos, pues, no los vi más, sino que estuvieron casi la mayoría del culto allá cuando empezó a predicar la palabra. Estuvieron allí luchando con esta joven. Luego al segundo culto sucedió lo mismo. Bueno, ya en el final del culto, la conclusión, digámoslo así, donde estaba el ambiente bonito, fuerte, estaba el pastor predicando tremendamente, cuando en ese momento volvió y se manifestó esta joven, pero ella se hacía en adelante. Y sí, era una cosa fea por cómo hablaba, todo lo que sucedía. Se la llevaron. Como ellos tienen ya sus sugieres, sus personas ya encargadas, pues yo me quedé allí grabando al predicador, concentrado con la palabra, cuando me mandaron a llamar, que fuera y les ayudara. Porque pues la joven estaba haciendo allí muchas cosas, una fuerza impresionante. Entonces, yo llegué allí, pero yo no quería irme por lo del predicador. Yo estaba allí concentrado y no quería ir en el primer llamado. Y cuando me volvieron a llamar, entonces fui. Llegando allí en el afán de no perderme la palabra, llegué fue citando la palabra, citando los textos bíblicos. Aquí el Señor nos dio poder de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada nos dañará. En el nombre de Jesús está establecido en su palabra. Bueno, el Señor lo despojó en la cruz del Calvario. Debe salir fuera y declare textos. Bueno, lo que me demoré citando 3 textos, la muchacha quedó libre. Ya su voz volvió a la normalidad. Se le preguntó, se le dijo más bien que repitiera que la sangre de Jesucristo la redimió, la compró, y dijo algunas palabras allí. Me fui otra vez a escuchar la palabra. Y esta joven de ahí en adelante, hermanos, me comentaba y la vi también después, no volvió a tener ninguna de estas situaciones. Ahora, entendemos que no es la organización ni el pastor o que tenga más unción que el otro, no. La palabra es la que hace el efecto, la que tiene el poder. El Señor nos dio esa palabra, por muy altos que sean los muros, por muy anchos que estén, muy gruesos, por muy difícil que sea la situación. La palabra tiene un poder impresionante que al uno declarar lo que está escrito, nos dice acá, nos trae salud, Santiago 5:14, que es salvación, nos trae liberación, nos trae rescate, nos trae seguridad, nos trae bienestar, nos trae toda gracia.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nunca se apartará, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que meditarás en él. Cuando una persona empieza a confesar lo que está escrito, a darle fono, sonido, empieza a declararla sobre sus hijos. El Shema, el Señor en Deuteronomios capítulo 6, versículo 7 dice, y repetirás estas palabras a tus hijos. ¿Sí? Esta palabra crea patrones de conducta. Cuando nosotros estamos digamos, para salir o en algún peligro, debemos citar la palabra. Cuando nuestro hogar está en dificultades, debemos armarnos de textos. Tenemos 5,000 promesas en la Biblia, como la hermana estaba diciendo. La Biblia nos habla 365 veces, no temas. ¿Sí? La palabra tiene un poder impresionante de transformar el ambiente, porque nosotros no vivimos por fe, nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Y la fe está muy cerca de nosotros, en nuestra boca. Esta es la palabra de fe que anunciamos, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación, para los resultados. Yo invito a todos los hermanos que si tienen un negocio, ábralo citando la palabra. Que si van a salir o vamos a salir de viaje, citemos la palabra, que hay textos que nos hablan de que el Señor guarda nuestra salida y nuestra entrada. Que si vamos a emprender algo, citemos la palabra. En nuestro hogar, citemos la palabra. Citemos la palabra sobre nuestros hijos. Citemos la palabra sobre situaciones. Citemos la palabra, como está escrito, como está allí en la palabra de Dios. Citémosla, que la palabra se encarga de hacerte crecer, de hacer el oficio, de cambiar, de hacer la obra poderosa. Entonces, en esta mañana quisiera terminar orando por todos, por todas las familias, por toda nuestra iglesia a nivel mundial, por las situaciones que hay. Y declaremos la palabra, digámosle al Señor que vamos a estar muy pendientes, vamos a estar citando como Moisés cada vez que vemos la necesidad, cada vez allí por todo el tiempo que el Señor, desde que lo conozcamos hasta que terminemos nuestra vida, estemos citando la palabra y textos claros, textos contundentes que tengan que ver con nuestra situación. Entonces, ya se me acabó el tiempo, vamos a orar en esta mañana en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu fidelidad, porque tú eres fiel, Señor Jesucristo, porque es verdad, Señor, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Tú sostienes, preservas, Señor, el universo, la creación, el mundo entero, a través de tu palabra, y te pedimos que nosotros tengamos, Señor Jesús, siempre presente en toda situación, declarar tu palabra como tú lo estableciste, Señor, y citarla, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tú eres el único que nos puede guardar, Señor, el único que nos puede bendecir, ayudar, sanar, salvar, porque a través de ti tenemos salvación en el nombre de Jesús. Amén.